No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Cuando llenamos el depósito, no siempre sabemos qué estamos pagando. Parte del combustible que usamos en España puede venir de países sancionados, como Rusia, camuflado a través de intermediarios. También hay redes que evaden impuestos con facturas falsas y empresas fantasma, como la trama vinculada al empresario Víctor de Aldama. Es un mercado desigual que salpica a consumidores, hacienda y empresas. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, ¿quién se hace rico cuando echamos gasolina? Para hablar de este tema he llamado a mi compañero de la sección de Economía, Juan Cruz Peña. Hola, Juan. Hola, Ana, ¿qué tal? Aunque no tenemos los datos todavía de este verano, sabemos que vamos a coger más el coche, el avión, el barco. Estos meses sube el consumo de combustible, además vienen muchos turistas. Ese combustible, Juan, ¿de dónde viene? Pues mira, España no tiene petróleo, es decir, no tenemos reservas como si tienen otros países, con lo cual lo tenemos que importar. Traemos petróleo de diversos países del mundo, además de muchos países. Los últimos datos nos dicen que de Estados Unidos, de Brasil, de Nigeria, de Arabia Saudí. En fin, hay muchos países en el mundo que son grandes potencias petroleras, del cual traemos normalmente lo que es la materia prima, el petróleo. Y aquí España es una potencia refinera. Tenemos refinerías que convierten ese petróleo en lo que luego echamos nosotros en el coche, en el diésel, en la gasolina, pero también en lo que echan los barcos. ¿Qué pasa? Que además del petróleo que importamos, a veces también traemos directamente ese producto refinado, es decir, de diferentes países del mundo podemos traer directamente el diésel, la gasolina, aunque es menos habitual. Lo habitual es que compremos el petróleo y nosotros aquí en España, ya que tenemos 8 refinerías, lo transformemos aquí. Vale, entonces, España depende casi completamente del petróleo extranjero, como me dices, pero aquí hay grandes empresas que se dedican al sector, ¿no? Como Repsol o Cepsa, que ahora se llama Moeve. ¿Y qué hacen? Pues precisamente eso es a lo que se dedican es a varias actividades. Una, están en muchos países del mundo, estamos hablando de multinacionales. Muchos de lo que hacen es explorar, buscar dónde están esas bolsas de petróleo e intentar sacarlo. Esa es la principal actividad o una de las actividades que hacen. Pero luego, cuando ese petróleo llega aquí, ya sea porque ellos mismos lo exploran y lo extraen o porque lo hacen terceros, y cuando llega a España lo meten en sus plantas refineras. Como te decía, teníamos 8 plantas de refineras aquí en España y en esas plantas lo que hacen es transformar ese petróleo y convertirlo en los hidrocarburos que después consumimos. Pero además estas compañías lo que hacen posteriormente es llevarlo a sus gasolineras, llevarlo a sus puntos de distribución y ahí es donde lo consumimos. Por eso estas marcas son tan conocidas, porque a nivel de comercialización también nos lo venden a los usuarios. Quería charlar contigo para saber, cuando llenamos el depósito, de dónde viene y a quién le estamos pagando finalmente. Me decías que España importa el petróleo. Vamos a intentar desglosar de qué países y en qué cantidades. Mira, el petróleo el que llega a España, datos del último mes que hay publicado por Cores, que son las estadísticas oficiales, nos dice que la mayor parte de países que nos mandan son, por ejemplo, Estados Unidos, México, Brasil, es una de las principales países que nos manda petróleo, pero también tenemos otros como Kazajistán, es decir, más alejados, o en África, pues Libia o Nigeria, son algunos de los principales países que nos venden petróleo a España y que luego nosotros aquí transformamos. ¿Los países de Oriente Medio no nos exportan tanto? También, lo que pasa que es verdad que no tanto, y estamos hablando de que son los principales productores del mundo. Arabia Saudí, estamos hablando de Emiratos Árabes Unidos,
países que ahora mismo tienen muchísima capacidad económica, que lo estamos viendo por las compras que hacen, y que viven de esos petrodólares, de ese petróleo que tienen en cantidades ingentes y que pueden exportar al resto del mundo. También a España. Si me preguntas, por ejemplo, por esos países, de Arabia Saudí, de Irak, son algunas de las latitudes, o de Irán, que también llegan, aunque algunos de estos países, claro, lógicamente tienen sanciones por cuestiones de geopolítica internacional. Ahora iremos ahí, pero ¿puede un país elegir libremente a quién le compra el petróleo? En principio sí. Luego es verdad que tienes más facilidades o menos facilidades, pero en principio estamos en un libre mercado donde cada país, y en realidad no es el país quien lo hace, son los operadores que tiene ese país quien decide de dónde traes. Una negociación que tienen operadores de España con operadores de diferentes países del mundo. Es verdad que el petróleo normalmente es un producto estatalizado, es decir, que las reservas pertenecen en principal al estado donde están esas bolsas de petróleo, pero ahí son los operadores privados quienes negocian y quienes traen el producto. En teoría, el que más les interesa por cuestiones económicas. Mencionabas las sanciones y a eso voy. Tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022, la Unión Europea impuso sanciones a Moscú. Dejó de comprarle petróleo por barco y España es parte de la Unión Europea. ¿Ahí qué pasa? ¿Se le puede comprar a Rusia o no? No, está completamente prohibido. Los operadores que están dentro de la Unión Europea, si la Unión Europea decreta que no se puede comprar petróleo a ese país, no solo petróleo, sino directamente productos petrolíferos, no puedes hacerlo. Y para eso están las sanciones, precisamente porque conlleva penas muy graves, incluso penas de cárcel. ¿Entonces no llega petróleo de Rusia? Eso es lo que no está tan claro. Y además, te fijas, estamos hablando de sanciones que se impusieron en el año 2022, 2023. Precisamente la Unión Europea lo hace con el ánimo de asfixiar económicamente a Rusia y conseguir que ese capital no pueda destinarlo a la invasión, no pueda destinarlo a la guerra y a mantener el pulso contra Ucrania. Se hace con el objetivo de que frene militarmente. Lo que pasa es que es complicado y al final existen triquiñuelas dentro también del comercio internacional para que acabe llegando producto desde Rusia. Y ahora es cuando quiero que me cuentes las triquiñuelas. Es una cosa muy habitual cuando hay sanciones, lo que en comercio internacional llaman el triangular. Es decir, tú envías tu producto a un país con el que no tiene sanciones y que a su vez ese país tercero no tiene sanciones con la Unión Europea. Es decir, que pasando por un intermediario consigues que el producto llegue. Eso es lo que, por ejemplo, los operadores aquí en España tienen claro que está pasando con producto de Rusia, fundamentalmente diésel. Rusia es una potencia de muchísimas materias primas, también de diésel. Y en Europa comprábamos mucho gas y comprábamos mucho petróleo, pero también mucho diésel a Rusia. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se imponen las sanciones se obliga a todos los operadores a que no compren a Rusia. Lo que se está viendo desde entonces y lo que hemos podido comprobar con datos es que llega de países terceros y tiene una sospecha, porque no hay una lógica económica según los operadores, de que puede llegar desde Rusia a través de países terceros. En este caso se sospecha de que todo lo que llega a Marruecos, que además por el análisis, el traqueo de barcos que se hace del seguimiento, se ve que Marruecos compra una parte importante del diésel que compra, viene de Rusia. Eso es así porque Marruecos no tiene sanciones, no ha establecido un régimen de sanciones con Rusia. Lo que es más extraño y es más difícil de ver y se ve solo desde que se impusieron sanciones es que desde Marruecos están llegando barcos a España. Ese es el petróleo que se cree que puede venir de Rusia. Pero Marruecos tiene capacidad para refinar todo ese petróleo. Claro, esa es una de las razones clave por la que los operadores tienen muchas sospechas, es que Marruecos no refina. Es decir, no es un país que traiga petróleo y lo refine, es que directamente compra el diésel, mete el diésel en sus tanques, ahí se mezcla, pierde, digamos, la bandera de Rusia y se dice, esto ya tiene origen de Marruecos. Es decir, llega a España de una manera no ilegal, pero los operadores tienen claro que si se hace un movimiento que no es lógico desde el punto de vista económico de traerlo desde Rusia, llevarlo a Marruecos, meterlo en el sistema marroquí y luego traerlo a España, no tiene sentido económico. Si se hace es porque creen que hay alguna ventaja competitiva y es que Rusia probablemente pueda estar poniendo el diésel a un precio más barato de lo que puede costar el producto en el mercado internacional. Y todo esto, a simple vista, no parece muy correcto, ¿no? España no puede hacer nada para demostrar que ese petróleo viene de Rusia, que se están saltando las sanciones, triangulando, como dices, con un intermediario.
Es muy complicado y lo que te dicen los operadores, ya cuando se empezaron a llegar barcos desde Marruecos en el año 2023, se levantaron una fuerte sospecha. Es más, los principales ejecutivos de las petroleras, de las grandes marcas que tenemos aquí en España, pusieron el acento sobre esto, dijeron, está entrando producto de Rusia a la Unión Europea. Lo que pasa es que lo está haciendo de esta manera. ¿Qué pasa? Que ahí se abrió una investigación por parte del Ministerio y lo que dicen es, nosotros tenemos muy complicado. Además, desde el punto de vista técnico, el petróleo sí dicen que es más fácil de detectar si es de un lado o de otro, por la viscosidad. Sin embargo, cuando ya está refinado, digamos que es una commodity que a nivel internacional es muy similar, con lo cual, ¿cómo sabes tú que la molécula que te está mandando desde Marruecos viene desde Rusia y no viene desde otra latitud? Es muy difícil de comprobar. Y aquí, por ejemplo, el Exolum, que es el operador el que hace la logística, el que lleva por tubería y que llegan a los puertos la mayoría del producto, te dice, es que es muy difícil que si eso pasa por un país tercero, yo pueda detectar o pueda decir o pueda confirmar que eso viene de Rusia. Lo que pasa que hay demasiadas evidencias de que si está llegando de algunos destinos de los que no llegaba nunca antes, es por eso. Y la prueba la tienes en que Rusia, 3 años después, se pensaba que con estas sanciones iba a sufrir mucho desde el punto de vista económico, y lo que está diciendo el FMI y diferentes instituciones es que no, es que está manteniendo el pulso, y la prueba la tenemos, es que 3 años más tarde, pese a todo el apoyo que tiene Ucrania a nivel internacional, de la comunidad internacional, Rusia está manteniendo el pulso militar en Ucrania. Esto de blanquear de alguna manera el petróleo ruso, ¿hay más países que lo hagan además de Marruecos? Lo que se está viendo, lo que los operadores ven, es que nos llega producto desde que se establecieron las sanciones con Rusia, desde destinos que antes no lo había hecho nunca. Y eso lo podemos ver claramente en las estadísticas oficiales. Y ahí tenemos, por ejemplo, Turquía. ¿Qué pasa? Tú mandas petróleo a Turquía. Turquía sí es una potencia refinera, refina y te lo manda ya diciendo, esto es producto turco. Con Turquía no tenemos sanciones, con lo cual lo pueden hacer. Otro destino que es un hub a nivel mundial energético del que nunca solíamos importar diésel, es Singapur. Singapur también estamos viendo que desde el año 2023 está llegando mucho producto. Y ahí esos dos destinos, además de Marruecos, son principalmente los que generan más sospechas, porque además se sabe que Rusia, desde que se establecieron sanciones con la Unión Europea, son varios de los destinos a los que más está mandando su producto, su diésel y su petróleo. ¿A quién afecta que todo esto ocurra así? Afecta a la economía española, afecta muy directamente porque se supone que es una competencia desleal con los refineros españoles. Es decir, si tú tienes que comprar el diésel o el petróleo a nivel internacional a unos precios que están muy marcados porque es una commodity a nivel mundial que tiene unos precios muy similares en todas las geografías, si eso luego al traerlo aquí a refinarlo, ojo que hablamos de 8 refinerías, cada una de ellas emplea a 1.000 personas. El sector dice que directa e indirectamente hay unas 200.000 personas que se dedican al negocio del refino. Si de repente estamos trayendo producto desde fuera que puede venir de lugares donde hay sanciones económicas como Rusia, a quien estamos afectando es al sector fundamentalmente, que está viendo cómo se le genera una competencia desleal con la que no puede competir. Me has hablado de el origen de esos hidrocarburos, del combustible, y ahora vamos a ver qué pasa cuando llega a nuestro depósito. Enseguida volvemos, Juan. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Estoy charlando con mi compañero Juan Cruz Peña sobre hidrocarburos. Queríamos saber de dónde vienen la gasolina y el diésel que echamos en nuestros coches y también a dónde va el dinero que pagamos por ese combustible. Me habías contado que España compra casi todo el petróleo. Hablábamos de qué pasa con los países sancionados. Me has contado lo que es la triangulación y las irregularidades. Quiero que escuches una cosa. No, me parece de broma cuando yo no tengo nada que ver con Viafuel, no tengo nómina en Viafuel, no cobré Viafuel. Si preguntan a cualquier empleado de Viafuel, seguramente digan que ni me conocen.
Es el empresario Víctor de Aldama, declarando ante el juez el pasado mes de octubre. Se le acusa de defraudar el IVA en un caso que se ha llamado la trama de los hidrocarburos. Resúmeme muy brevemente esa trama. Mira, lo que ahora, digamos, la opinión pública ha sido muy consciente, porque Víctor de Aldama al final se ha convertido en un personaje muy conocido por todas las vinculaciones que le relacionan con la política, es algo que veníamos viendo desde hace años, que es cómo se puede defraudar impuestos, tramas, de una manera relativamente sencilla, que es que ese producto que decíamos que viene de fuera, a través de sociedades interpuestas, lo que hacen es venderlo a los operadores, a los distribuidores, digamos, a las gasolineras, que luego donde repostamos en el coche, y lo hacen sabiendo que luego ellos no van a pagar el IVA. Tú cuando vendes un producto sabes que tienes un IVA, en este caso, por ejemplo, el 21%, además de otras obligaciones. ¿Qué es lo que hacen estas empresas? Venden sabiendo que luego ellos no van a pagar ese IVA, cobran, y después, como tú tienes un tiempo, un decalaje para depositar en Hacienda ese IVA, esa obligación, estas empresas desaparecen, quiebran. ¿Qué pasa? Que todo el dinero que han cobrado lo han elevado, lo han mandado a otras sociedades, normalmente luego sociedades que están fuera de España, y esas sociedades las quiebran. Cuando Hacienda va a ver qué pasa con ese IVA que tenían que haber cobrado, ya no está. Claro, ellos tienen una capacidad de hacen una competencia desleal muy clara, pues estamos hablando de que son unos márgenes muy amplios, 20%, imagínate, del precio del litro de gasolina, que tú puedes jugar con él, estás ganando mucho dinero, y para cuando llegan a reclamarte, la sociedad ha desaparecido. Existen una serie de testaferros y ahí no ha pasado nada. Esto venía produciéndose desde hace años. Lo que pasa es que ahora se ha convertido en un elemento que se ha puesto en el centro de la opinión pública, porque hemos visto que una de las tramas de corrupción que afecta a la alta política, pues de alguna manera viene también por lo que tiene que ver con los hidrocarburos. Por matizar, hablas de Víctor de Aldama, de su vinculación con la política. Este abogado y empresario está en el centro de dos escándalos muy graves. El caso Koldo, sobre adjudicaciones irregulares de mascarillas durante la pandemia, y la trama de hidrocarburos, de la que estamos hablando, por fraude al IVA en la venta de combustible. Hablando de hidrocarburos, Juan, ¿cuánto combustible del que hay en España está vinculado con esta trama? Es difícil de calcular, pero se habla de que todas las tramas de hidrocarburos podrían afectar a 1 de cada 4 litros. Es mucho. Fíjate, el año pasado, cuando el gobierno empieza a ser consciente de que esto es un problema, de que hay que ponerle coto, de que tiene que tomar medidas, justo antes, como se da un tiempo para que esas medidas entren en vigor, se hablaba de que en ese momento había 2.000 gasolineras de 12.000 que estaban vendiendo a unos precios realmente bajos, realmente sospechosos de que algo pasaba ahí, con lo cual estamos hablando de que 2.000 gasolineras que tenemos en España, o que teníamos en el año 24, podrían sospechosas de que estaban vendiendo un producto fraudulento. Es verdad que hay gasolineras low cost, ¿no?, que venden más barato, pero ¿todas las low cost están afectadas por esto o no necesariamente? No necesariamente. Vamos a ver, las low cost en principio lo que tienen es un modelo de negocio donde, como no hay personal, pueden vender a un precio más barato que otras que sí tienen personal y diferentes servicios. Pero ¿qué pasa? Que es verdad que los distribuidores, esas gasolineras low cost y otras, cuando van a comprar el producto, se lo compran a alguien que en principio tiene una licencia legal. Es decir, ellos no hacen nada ilegal, lo ilegal se hace aguas arriba. Uh-huh. Pero la realidad es que tú estás comprando un producto que posteriormente acabará en un fraude y se lo estás vendiendo a los clientes a un precio más barato, con lo cual tú estás ganando porque seguramente tienes más clientes, porque tienes un producto más barato, el cliente le está saliendo más barato, pero eso seguramente es a costa de que nos estamos ahorrando el pagar impuestos que deberíamos pagar. Entonces, aquí, si hay impuestos que no se han pagado, pierde el Estado, perdemos todos los ciudadanos y además, de nuevo, las grandes empresas del sector, ¿no? ¿Cómo se lo han tomado ellas? Muy mal, son las que realmente están intentando que el gobierno tome medidas. Primero, poniendo encima de la opinión pública pues todos estos datos, diciendo yo tengo una situación donde la gasolinera de enfrente creo que está dando unos precios que a todas luces están por debajo de mercado. Ojo que estamos hablando de un sector ciertamente oligopólico, quiero decir, controlan muchísima información. Cuando ellos ven que hay un dato, que hay un producto que se está poniendo a unos precios demasiado bajos, cuando ellos son los que refinan, los que lo traen, los que lo distribuyen y ven que hay un precio demasiado bajo,
tienen claro que no es porque están haciendo una negociación mejor que el resto. Es decir, todas estas compañías, si tienen unos precios muy bajos, no es porque negocian mejor a nivel internacional que un Repsol o un Cepsa o un BP. Es porque realmente ven que hay algo que puede ser sospechoso y por eso lo empiezan a poner encima de la mesa. Cierto es que el gobierno está tomando medidas y que esto se está intentando atajar, pero también es verdad que a nivel judicial a esto le queda mucho y hay muchos casos encima de la mesa. Dices que el gobierno está tomando medidas. ¿Qué medidas? Pues intentando, la fundamental es que se adelante ese IVA. Es decir, que cuando tú vendes el producto a un distribuidor final, antes tienes que haber hecho un depósito en Hacienda diciendo, oiga, este es el IVA que posteriormente tengo que cobrar. Porque ahí es donde estaba la trampa. Mientras yo cobro del distribuidor y viene Hacienda a pedirme ese IVA, la empresa desaparece y el dinero ya no está y es una sociedad quebrada donde no había ningún capital. Lo que se les está obligando es a poner incluso el 110% del IVA que tienen que pagar antes de tiempo. Eso obliga, lógicamente, a tener una capacidad financiera que muchos no se pueden permitir, pero también permite que no se produzca ese fraude. Oye, ya que me estás desglosando tan bien de dónde viene el combustible y me hablabas del IVA, de empresas que defraudaban el IVA, me surge esta pregunta. De cada litro de combustible que repostamos, ¿cuánto va para impuestos? Pues mira, hablábamos de que el 21% es el IVA, pero es que sobre ese IVA también se carga el impuesto sobre hidrocarburos, que es un impuesto también elevado. Estamos hablando de que el 40% de cada litro son impuestos. Y ojo que, por ejemplo, España se había comprometido con Bruselas a que el diésel, que tiene ese impuesto de hidrocarburos un poquito más bajo que la gasolina 95, lo elevara. Algo que todavía no se ha hecho y que nos está costando, por ejemplo, que los fondos europeos no lleguen todos los que podían llegar precisamente por no haber cumplido con esa reforma, que a la postre también es muy impopular. A nadie le gusta ver que le han subido los impuestos y que eso le supone que repostar cada semana o cada mes le cuesta más. Claro, sobre todo si los salarios no suben, ¿no? En comparación con otros países, lo que se cobra en España de impuestos por el combustible es mucho o poco. Es menos que en la mayoría de países vecinos de España. También es cierto que España tiene todo el transporte pesado, o sea, toda la logística, estamos en un extremo de Europa y nosotros necesitamos hacer muchos más kilómetros que necesitan otros de determinadas mercancías. Es decir, que si aquí pusiéramos muchos impuestos a los hidrocarburos, tendríamos una desventaja competitiva con otros países del centro de Europa. Pero la realidad, esa es una de las razones, la realidad es que aquí pagamos menos impuestos de lo que pagan otros y hay que tener en cuenta una cosa. Europa, desde hace años, una de sus principales razones es la lucha contra el cambio climático y en ese sentido los impuestos se ve que es claro que lo que permiten es que vayamos yendo hacia otro tipo de tecnologías que no sean estos combustibles que son muy emisores y muy contaminantes para el planeta. Juan, ¿podemos decir entonces que parte del combustible que estamos repostando tiene un origen fraudulento? Sin ninguna duda. Es decir, por varias razones. Uno, porque nos está llegando desde países donde están los principales conflictos geopolíticos y donde hay sanciones, Rusia, Irán, Venezuela, que además son potencias petrolíferas, hay una parte que puede estar llegando y que no puede estar llegando con toda, digamos, la estructura de sanciones internacionales que debería tener. Y si luego encima ese producto que llega, pues no se paga IVA, no se pagan las obligaciones de biocombustibles, estamos hablando de que hay una parte importante de lo que repostamos que podría tener un origen fraudulento o alegal. Ya por último, ¿se puede dar la situación de que si todo se ajusta a los cauces legales, se deja de importar petróleo con origen ruso, con esa triangulación de la que me hablabas, se termine con estas empresas que defraudan el IVA, que todo eso se traduzca en que al final acabemos pagando más por el combustible? Es posible que así sea, pero hay que tener en claro una cosa. Si estamos repostando un producto que el hecho de que sea más barato lo que está haciendo es que no se cumplan las sanciones, es decir, que Rusia pueda mantener un pulso contra Ucrania, pues en parte somos responsables de eso que está pasando. Y segundo, si estamos repostando un combustible que nos sale más barato gracias a unas tramas de evasión de impuestos, que además a la postre están muy próximas a los grandes casos de corrupción políticos que estamos viendo ahora, lo que estamos viendo es que repostando esa gasolina se está distorsionando en cierta medida y se está desvirtuando las instituciones y
y a la postre la democracia. Con lo cual es más importante de lo que creemos esa gasolina que repostamos y a dónde va el dinero que pagamos cada vez que echamos combustible. Gracias, Juan. Muchas gracias, Ana. Este episodio lo ha realizado José Juan Morales. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis, la edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Gracias por escuchar. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.